Buenos días, buena tarde o buena noche, mi nombre es Felipe Sánchez y bienvenidos una vez más a Mesa Redonda, donde hablamos de distintos temas de la cultura popular como ciencia, arte, tecnología, etc. Y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre jazz y para ello nos acompaña por un lado el jazzista, maestro y especialista en percusiones Pepe Alba. Pepe, ¿cómo estás? Vientos, saludos, muchas gracias. Hola a todos. Por otro lado también tenemos al jazzista, músico y hombre que ha conocido el secreto de la juventud eterna y no nos lo quiere decir, Josué Ortiz. Josué, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Bien, gracias. Y por parte de Film Films se encuentra también con nosotros Evelyn Montes, cantante de ópera y coaching vocal. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar esta tarde con ustedes. Excelente. Y por último, pero no por eso menos importante, también se encuentra con nosotros Daniel Poncho Jiménez, nuestro editor de cabecera. Poncho, ¿cómo estás esta tarde? ¿Qué tal, compañeros del mundo? Bien, pues muy nervioso y feliz. Y pues ya vamos a darle. Pues bueno, antes de empezar les recordamos que si el contenido que hacemos les gusta y quieren ver más de él, no se olviden de suscribirte, darle like y activar la campanita, porque es gracias a ustedes que nosotros podemos seguir haciendo este tipo de contenido. Bueno, el día de hoy, como ya dijimos, vamos a hablar sobre el género musical del jazz. Y para empezar a hablarnos de esto, le pedimos de favor al maestro Pepe Alba que nos platique un poquito, ¿no? De dónde surge, cuáles son sus orígenes, qué es el jazz a muy grandes rasgos. El jazz a grandes rasgos se compone de un tema, interprétese como la melodía, la tonadita, como ustedes quieran llamarle, con la cual identificamos un tema. Pongo un ejemplo, las mañanitas. Pam, param, param, papam, param, papam, param, papam, ¿sale? Si yo tarareo eso, todo el mundo sabe, en este caso, pues que son las mañanitas. Pero ahora lo voy a sincopar. Pam, patam, param, papam, pirim, titim, pirim, pirim. ¿Sí me explicó? ¿Qué hice con esto? Hice las mañanitas de una manera sincopada. Dicho de otra manera, la síncopa es la parte rítmica que lleva contratiempos, la síncopa podría entenderse como un retardo o un anticipo en la parte de las líneas melódicas y de las partes de apoyo. Les llamamos esto en el jazz lo que hace la sección rítmica, ¿no? De alguna manera. La síncopa a grandes rasgos podría ser eso. La improvisación viene cuando, después de que suceden estos temas, se da pie a lo que llamamos los solistas en la banda. Si es un trío de jazz, bueno, regularmente improvisan cada uno de ellos. Si es una big band, solamente a quienes el director vaya indicando. Ajá. Entonces, esa improvisación podríamos definirla como una composición espontánea, valga la expresión, ¿sale? Una composición espontánea basada armónicamente en una secuencia de acordes. Ajá. Y que sucede obviamente como ya dije al momento, y a las personas que van improvisando sobre la evolución de una pieza de jazz se les llama solistas, ¿no? Básicamente, insisto, yo opino que estos dos componentes son fundamentales para definir a lo que sería en este caso el jazz, y desde sus orígenes se ha nutrido de algunos componentes. Ahora vamos a un poquito a la parte histórica para dar la palabra a mis compañeros. En la parte histórica, el jazz, o lo que hoy en día llamamos jazz, una vez que se academizó este tipo de música, se empezó a nutrir de componentes como lo fueron el blues, ajá, centrándonos específicamente en esa música que hoy en día conocemos como blues. Dentro del blues había algunos aspectos, como eran los cantos de plantación,
también llamados los work songs. Ajá. Bueno, el punto es una vez que se academizó este tipo de música, se intentó buscar históricamente a partir de cuándo comenzó. No hay una fecha exacta ni un lugar exacto. Muchos apuntan con señalarnos a Nueva Orleans como el punto de inicio. Yo me iría todavía más atrás. Inclusive podríamos estar hablando hasta de México como participante generador en esto que posteriormente llamamos pues jazz, ¿no? Como tú dices, Pepe, el origen del jazz, que históricamente se data desde Nueva Orleans, pues es como este platillo de sopa que se llama gumbo. Gumbo es un tipo de sopa que tiene muchos condimentos de diferentes culturas, y el jazz en sí es una combinación de muchas culturas. Es la música angloamericana, la música gringa, la música de Latinoamérica, y está combinada con los ritmos africanos, y lo que dan es un género musical que siempre está combinado con otro estilo: el jazz latino, la tercera corriente, que es un tipo de jazz que se fusiona con la música clásica, el swing, que es típico de la época de Benny Goodman y las orquestas Glenn Miller. O sea, siempre el jazz va a ser algo que se crea en el momento, combinado con otro tipo de cultura, porque en sí eso es música de los afroamericanos mezclado con los otros tipos de convivios que ha tenido el destino, ¿no? El jazz. También la parte del jazz también abrió algo muy importante para la humanidad. También marca el fin de esta era donde estaban todos los esclavos, ¿no? Y termina esta parte de la esclavitud en países subdesarrollados, y por supuesto la parte de la liberación también de la mujer en la mayor parte de los países occidentales. Todo esto estaba pasando también cuando está esto alrededor del jazz. Y yo creo que es un punto importante a tocar porque justamente cuando surge el jazz es pues justamente de estas personas que están viviendo esta esclavitud, personas que están desarrollando un género musical que ya después los que están ya más enfocados al jazz dirán la palabra como jazz cuando surge, si se llamó así desde el principio, si era una música nada más para este tipo de personas que estaban sufriendo la esclavitud, como cuántas restricciones tenían para poder crearla, ¿no? Desde cuántas restricciones habían y todo lo que estaba viviendo en base a la discriminación también en ese momento. Entonces creo que es un movimiento musical muy fuerte que también va enfocado y de la mano a todo lo que estaba sucediendo en ese momento y hasta la fecha, ¿no? Que tristemente está esto, pero en ese momento estaba el pleno apogeo hablando de la esclavitud, de todo esto enfocado hacia la palabra mal usada, los negros, ¿no? Sí, de hecho, actualmente siguen habiendo documentales, organizaciones y sociedades que siguen viendo a la raza afroamericana como algo muy deshumanizado. O sea, a fin de cuentas, el jazz para la música, para la cultura afroamericana y para el afroamericano ha sido una forma de posicionarse en la sociedad. Si me permiten hacer una sugerencia de alguna videografía y una bibliografía, una muy buena, y de hecho toca esto que comentó Josué del Gumbo, es el video de la historia del jazz de Ken Burns. Ajá. Ahí nos habla, bueno, me parece muy bueno el video, y ahí el narrador es Wynton Marsalis, y él comenta algo muy importante, ataca la parte, bueno, no me gusta esa palabra, aborda el jazz desde la parte social, y dice que el jazz es un integrador de personas básicamente en la sociedad, ¿no? Podríamos hacer muchos análisis musicales y la síncopa y que la progresión de 12 compases actual del blues, etcétera, pero me gusta esa definición bajo esta perspectiva, que es social y a fin de cuentas es una muy práctica, ¿no? De llegar a mucha gente, que es la social, y él nos dice que, bueno, es una forma de integrar a personas. Y en la bibliografía podría ser la historia del jazz de Ted Gioia. Ajá. Bueno, son la bibliografía y la videografía que yo podría a lo mejor sugerir.
Yo, bueno, no, la verdad es que mis conocimientos no son tan profundos, ¿no? En cuanto al jazz, voy a como a lo mejor limitar un poquito más como en cuanto a los sentimientos, emociones y demás que me han provocado. Nada más muy breve, ¿no? Hacia lo que preguntaste, la pregunta de inicio para la mesa redonda. Pues evidentemente no sabía cómo definirlo. Sin embargo, o sea, sí quisiera como dejar claro que, bueno, en lo que es hacia mí, yo creo que desde pequeño soy como rockero, ¿no? De dar mi cuerpo, pero pues un poquito ya grandecito y demás, y atreviéndome, pues sí, atreviéndome a escuchar pues primero música clásica, del romanticismo, etcétera, etcétera, y luego también el jazz, y como las miles de versiones, bueno, ramificaciones que tiene el mismo, pues me gusta mucho como, o sea, creo que es muy nutritivo, y Pepe ahorita dijo algo muy importante, que es lo de integrar, pues por lo que entiendo, a las diferentes personas, ¿no? Yo investigué la verdad muy poquito, pero de entre las cosas que vi, hubo una parte que me llamó mucho la atención, que decía, bueno, eran épocas en las que venían como revoluciones científicas, ¿no? De maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la parte musical, muchas de las personas ocupaban el nacimiento de lo que venía siendo el jazz como liberación de la realidad, ¿no? Como su escape de la realidad. Entonces creo que eso está padre en cuanto a la parte de integración. Bueno, pasemos ahora a algo un poco más personal, por así decirlo. Y bueno, yo sé que Pepe y tú, Josué, pues son jazzistas. Conocer un poco de cómo fue que dentro de su carrera musical llegaron, ¿no?, al jazz, se toparon con él y dijeron, no, pues yo de aquí soy, ¿no? Ahora sí que este es mi jardincito y de aquí para adelante. Mire, empecé a conocer el jazz, escucharlo pues desde que era niño. Este concepto de los salones de baile, de la improvisación, ya tenía idea de que eso es el jazz, pero empecé a escucharlo atentamente en la preparatoria, cuando mi primer maestro de guitarra me empezó a introducir a lo que se llaman los famosos estándares de jazz. Los estándares de jazz no son otra cosa que cancioneros de Estados Unidos que utilizan los académicos de jazz y también muchos músicos autodidactas de jazz para poder tocar y hacer convenciones entre ellos. Podría llegar un músico, por ejemplo, de otro lugar y yo voy con él y sin haber ensayado previamente decimos, oye, vamos a tocar Moaning, que es una canción que tiene forma de blues. Le decimos, ok, ¿en qué tono? Fa, ok, vamos a empezar a tocarlo. Pa para pararam, pa param pam pam pa param pam taran. Y sin habernos conocido antes, podemos ya interpretar esa melodía. Entonces, a partir de la preparatoria tuve ese acercamiento. No fue algo exactamente logrado la primera vez, pero sí fue un estudio constante y un acercamiento muy detallado, pues una especialidad a este tipo de música que me llevó a apreciarlo y verlo como un estilo de vida. Más que considerarme yo jazzista, yo me considero músico, ¿no? De alguna manera. Y lo que sí les puedo decir es que empecé desde abajo, ¿no? Desde ceros completamente. Desde que dije, bueno, tengo en la bolsa 100 pesos, no tengo nada, y empiezas a juntar para comprar tu instrumento, trabajar de lo que sea para empezar a tener, ¿no? De alguna manera. Ya una vez que vas evolucionando, vas avanzando, pues se va dando todo, ¿no? De alguna manera. En algún momento de mi vida empecé, como dice Josué, empiezas a escuchar ya con detenimiento cierto tipo de música, ¿no? Que parece interesante. Yo, bueno, en la actualidad toco todo tipo de música, prácticamente. No me niego a nada, ahora sí que, si, como digo a veces en la casa, ¿no? Si también esto lo estudié, pues es para sacarle provecho, ¿no? De alguna manera. Me pueden invitar a tocar desde una cumbia, salsa, rock. Vamos, que para eso somos músicos, ¿no? Es obviamente mi perspectiva. Y bueno, esto de la
de la carrera realmente no fue fácil. De hecho, mis intenciones eran en un principio entrar a la Nacional de Música, hoy en día la Facultad de Música. No pasé en ese entonces el examen porque yo era de ese tipo de población aspirante que dice, pues, es re fácil, nada más vas y prácticamente te apuntas y ya, ¿no? ¿Dónde me inscribo? ¿Cuánto va a ser del primer semestre? No, es sobre concurso, ¿no? Este tipo de exámenes. Evelyn y Josué lo saben, ¿no? Que entrar a estas instituciones, Facultad de Música, Conservatorio y Superior de Música es sobre concurso, ¿no? A fin de cuentas. Obviamente vas teniendo personas que son los que te van ayudando, ¿no? Mi maestro de la secundaria, el maestro Jesús Sony Lárraga, ahí en la 103 de acá de Tzapán, fue uno de los primeros impulsores, ¿no? También otro profe, el maestro Javier Landeros de batería, que tomábamos clase ahí con un grupo de otros chavos. Bueno, yo ya no era tan chavo para ese entonces, y me dijo, ¿sabes qué? O sea, te ofrezco dar clases particulares, ¿no? Porque creo que así puedes desarrollar mejor todo lo que traes. Accedí a eso y bueno, fue un trampolín para ir evolucionando. Posteriormente entré a cursar el propedéutico en el área clásica, acá en Escuela de Bellas Artes de Naucalpan, y de ahí ya yo dije, como bien, ¿quién comentó? Felipe, ¿no? De aquí soy. Ajá. Ya en ese momento ya es cuando tú ya sabes, hay un momento en la vida en el que tú sabes que a eso te vas a dedicar el resto de tu vida. ¿Sí me explico? Ese momento, cuando llega ese momento, ya tienes el éxito. No sé si me explico. El éxito no es el dinero, a fin de cuentas, ¿no? El éxito es tu bienestar mental y personal, porque ya sabes que a algo te vas a dedicar. Y ese algo en este caso pues fue la música. Para ese momento de Bellas Artes acá de Naucalpan, yo tenía ya dos opciones. Una, irme al concert de Toluca o hacer mi examen alguna de las escuelas. Y en aquel entonces fui con algunos compañeros a ver el Eurojazz que se lleva a cabo ahí en el CNA. Fuimos y curiosamente pasó alguien y nos entregó un folletito, un tríptico con la información de la carrera. Entonces me quedé con ese tríptico y dije, efectivamente, de aquí soy, voy a hacer el examen, no pierdo nada, ¿no? De alguna manera. Y bueno, aquí estoy, nos quedamos. Fue algo un tanto pues difícil, en el sentido de que yo ya pues era padre de familia desde antes, ¿sí me explicó? Entonces, insisto, he escuchado a mucha gente que dice, no, es que es difícil, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo de estudiar media hora diaria, una hora diaria. No les creo, la verdad. La verdad es que cuando tú quieres algo, lo logras, ¿no? Y como bien dijo Wynton Marsalis en el video que les comentaba de Kenworth, o sea, es abordar también la música desde esta parte personal, ¿no? Eso te da mucha seguridad, incluso a la hora de tocar. No me dejarán mentir, a veces cuando estamos frente al público, nos ponemos tan nerviosos que estamos pensando, híjoles, no me vaya a equivocar, hasta que nos equivocamos. No sé si les ha pasado, ¿no? Entonces, yo pienso que tomar como referencia todo lo que traes atrás, de todos los obstáculos que ya pasaste para llegar al punto en el que estás, créanmelo, te da muchísima seguridad para interpretar, tener seguridad en el escenario, pararte y tocar, y les hablo desde el patio de una casa, en un rinconcito, estar tocando en una fiesta, no sé, salones acá lujosos, cualquier recinto, que les puedo nombrar muchos, ¿no? Y el chiste es, insisto, no rajarse, ¿no? Somos músicos para eso. Ah, qué chido. Así es. Lo del éxito cuando
dices, yo de aquí soy, que es cuando... Sí. Es bien bonito porque, bueno, obviamente nada que ver con, o bueno, nada más que por el arte, pero pues a mí eso me pasó cuando nuestro examen de puesta en escena. O sea, Mira. yo ahí dije, yo teatro, o sea, yo estoy estudiando cine, pero teatro. Y bueno, no, hasta eso. Coincido también mucho con esta cuestión de que pues no es fácil, obviamente, o sea, hay muchos obstáculos, empezando porque pues vivimos en un país que ningunea mucho, ¿no? Las artes, que ningunea mucho la cultura, pero justamente por eso también estamos aquí el día de hoy, ¿no? para para intentar reducir todos esos sesgos e intentar atraer a la mayor cantidad de personas hacia este tipo de arte y hacia este tipo de vivencias, ¿no? Retomando un poquito, justamente lo que decía Josué, ¿no? De que uno puede llegar con otra persona, independientemente de si es de otro país o de otra lengua, y poder llegar a interpretar una de estas piezas y a generar justamente con una especie de, yo lo imagino así, ustedes me corregirán, con una especie de conversación, ¿no? A través de estos instrumentos y un diálogo justamente. Y quisiera saber si en ese sentido y bajo ese contexto se podría considerar al jazz como si fuera una especie de lenguaje, porque digo, existe justo este diálogo, ¿no? entre los músicos y entre sus instrumentos. Yo creo que la música en general es un lenguaje, o sea, porque a mí me ha pasado muchas veces cuando he tenido la oportunidad de poder viajar y muchas veces el idioma, aunque existe el inglés que pues es el lenguaje que nos ayuda a comunicarnos, a veces pues no está al 100% o incluso la otra persona con la que vas a comunicarte no lo habla. Normalmente cuando puedes y te dedicas a la música, no necesitas ciertamente poder hablar el otro idioma, sino ciertamente te puedes comunicar con esto de la música y 1, 2, 3 y tocamos y tú tocas la canción o cantas la canción y la empiezan a cantar contigo porque la conocen. Entonces, realmente la música como tal es un lenguaje en general y ahora viéndole ya más al jazz, que ya va más a hoc a la técnica y en cuanto a cómo se maneja de improvisación el jazz como tal, pero en general la música así se ve como un lenguaje, ¿no? Como tú lo mencionas. Coincido con Evelyn, desde mi perspectiva obviamente, y haciendo la respectiva analogía, podría ser la música como que el lenguaje y tal vez enfocado en los idiomas, podría ser uno de esos idiomas, que es una de esas paletas de colores sonoros, ¿no? Que el auditorio tiene para escuchar. Hablábamos en una sesión pasada del reggaetón, pues es una opción que tiene el auditorio, ¿no? Que a nosotros nos guste o no como músicos ya es independiente. Pero a fin de cuentas, si a alguien le gusta escuchar rock y dentro del rock, lo que hoy en día conocemos como el vintage o clásico, creo que así también le denominan, o el rock pop moderno, etcétera, son como que varias vertientes. No sé, tal vez la música podría ser algo así como el lenguaje general, y tal vez el jazz, así como el reggaetón, así como otros muchas opciones sonoras que hay, podrían ser cada uno de estos idiomas, tal vez, ¿no? Es compleja hacer la analogía en este caso. Una observación, recordemos que el 100% del lenguaje no solamente es el hablado, mucho tiene que ver el lenguaje corporal, el lenguaje emocional, sí. Y en el lenguaje emocional obviamente está ahí el lenguaje musical. Entonces claro. Es obvio que no importa de qué cultura seas, de cuál sea tu color de piel, la música trasciende eso y te permite comunicarte con el otro. Cada músico les puede cambiar de tonalidad, cambiar inclusive el ritmo, el compás, y de alguna manera pues suena, ¿no? Y eso es algo de esa magia, que cuando te encuentras con una persona para tocar, es parte de esa... voy a repetir la palabra, de esa magia que no sabes qué va a pasar, pero de que nos vamos a divertir, va a ser algo certero, ¿sí?
Yo me remonto a los días en que tomé clases con este guitarrista llamado Eduardo Piastro, creativo, muy metódico y muy, muy talentoso. Me decía, ¿tú qué entiendes por estudio? Y entonces le contesté una vez, pues un estudio en música clásica, no sé si concuerdas conmigo, Evelyn, es una pieza pequeña que tiene el propósito de enseñarte alguna técnica en el instrumento, en tu voz, para aprenderlo y desarrollarlo. Y lo que me respondió Piastro es, bueno, en el jazz los estudios son transcribir solos, o más bien el estudio es la transcripción de solos. A fin de cuentas, ¿qué es transcripción? Es traducir, pasar a un lenguaje, de un cierto tipo de lenguaje a otro lenguaje. Entonces, yo en lo personal, mi propia voz la he estado formando y buscando a través de la transcripción de otros músicos. Por ejemplo, hay guitarristas americanos como Jim Hall o Pat Metheny, que dicen que en sus inicios han aprendido de guitarristas afroamericanos como Charlie Christian, como Grant Green, que son guitarristas que tienen la escuela del blues, del swing, y que los llevó a estos otros dos guitarristas, Pat Metheny y Jim Hall, a tener un sonido pues muy, muy original, muy, muy expresivo y se identifica cuando están realmente, o sea, son reconocibles, su sonido es reconocible, a eso me refiero. Entonces, para mí el camino de adquirir una voz es escuchando la voz de otros para adquirir un vocabulario y tener más formación, tener más conocimiento y poderlo decirlo a una manera original y propia. Yo creo que dentro de la voz es exactamente igual. O sea, cuando Claro, empecé a estudiar en el conservatorio como tal y ver exactamente la diferencia, ahora que lo mencionas, dentro del clásico con la parte del jazz, sí es algo que va justamente de la mano con algo estructural, ¿no? Sí vas como la técnica, la boca, la, y normalmente va formado de algo que ya está puesto. Pero ahora que estoy también llevando de la mano esta parte del coaching vocal, ver cómo los alumnos que están un poco más involucrados en esta parte de los géneros más contemporáneos, sea cual sea, siempre mi forma de enseñar es esta, ¿no? Sí, no hay ningún problema que tú aprendas de los cantantes que ya están, porque de alguna manera es el método, ¿no? Aprende, escucha, tal vez llega a imitar un poco, pero después existe esta parte de la innovación, ¿no? Tú mismo crear esta parte de tu canto, en este caso, en esta. Y creo que va de la mano, ¿no? El simple hecho de buscar también esta parte de crear tu propia voz, en este caso pues suena chistoso, ¿no? ¿Cuál es tu voz si estamos hablando de un instrumento? Pero también acá estamos hablando de un sonido, de una parte más enfocada claramente en el sonido de la voz, pero sí buscamos también esta personalidad. Siempre que nosotros estamos cantando, pues también tenemos legados de diferentes artistas, de diferentes cantantes, y que cuando nosotros los cantantes hacemos esta parte de la improvisación, también se ve qué es lo que escuchamos, ¿no? Yo no creía mucho en esto cuando escuchaba el comercial de tú eres lo que comes, pero acá sí es como que tú eres lo que escuchas. Normalmente sí se refleja en la parte de la improvisación. Entonces, dentro, aunque yo no sea cantante de jazz, que ahora que ya lo estoy escuchando me emociona mucho y siempre me ha dado esta curiosidad, pero sí está presente también en esta parte vocal, ¿no? Y que ya después ahorita voy a platicar un poco de las cantantes o de los cantantes que han tomado esta parte del jazz y que justamente lo que decías, ¿no? La parte vivencial, muchos de ellos tuvieron unas vidas pues bastante complejas. También vivieron esta parte de toda esta parte de la esclavitud, de otra vez, lamentablemente les tocó toda esa época y muchos de ellos cantan e interpretan de esta manera porque lo sienten, porque lo vivieron, porque tienen ese sello. Otros son bastante técnicos y son limpiecísimos y tienen la técnica del jazz y tienen una improvisación maravillosa. Yo creo que cada uno de ellos tiene su propia voz, su propio estilo dentro del jazz, pero que los caracteriza, ¿no? Entonces, tanto en los instrumentos como en la voz existe esta parte de encontrar tu yo interno, ¿no? En cuanto a la música.
y bueno, ya que el tema central es en específico el jazz, cabría recalcar esa parte que ya la comentó Josué hace un rato. Gran parte de la transmisión de esta información, hablemos de la parte específicamente musical y de lo que hoy en día llamamos estándares de jazz, fue en un principio oral, no sé si me explico. Era de dale y dale. No es de que enséñate 2, 3 ejercicios, etcétera. No, la manera en la que sucedía hace muchos años y la manera en la que regularmente aprendieron muchos de los que hoy en día consideramos los pioneros en esta música del jazz, en este género, aprendieron de esa manera, ¿no? Entonces, como tal, considerar ese aspecto de que ha sido a lo largo de los años de transmisión de alguna manera verbal. También José comentaba otro aspecto que es el de la transcripción. Igualmente, ya una vez estando, en mi caso, yo en la escuela, pues te vas dando cuenta de que es algo importante, ¿no? El escuchar, el a veces copiar, llamamos en música a veces el ser fusil, el ser buen fusil de otros, no por el hecho de que tú quieras tocar específicamente como ellos, sino que eso va a ampliar tu paleta de colores a ofertar, valga la analogía, no sé si me explico. Y también en mi caso me considero un músico acompañante. ¿A qué quiero llegar con esto? En la batería, la gente que me contrata sabe que no va a esperar de mí hacer malabares y 1000 redobles, ¿no? Más bien, lo que a mí me gusta es comerme el proyecto de quien me va a contratar, fusilármelo bien y darle un toque personal, pero siempre tratando de apoyar ya sea el que va a cantar, si el guitarrista es el líder, pues ya sé que él va a pagar, en este caso, entonces no interrumpirlo cuando va a lucir en la melodía, si es un flautista, etcétera, etcétera. Algo que también a mí me ayudó bastante fue los conocimientos de armonía, porque sin ser guitarrista, sin ser pianista, insisto, sé lo que están tocando los demás. De hecho, a la hora de sentarme a tocar la batería, puedes ponerme un papel de piano y puedo saber qué está haciendo el pianista. No sé si me explico. Y es otra forma de comunicación, es otra conexión también muy padre, ¿no? Y de hecho, por eso inicié en un momento el comentario diciendo que, bueno, no me considero como tal un percusionista o un baterista, sino más bien un músico y que, bueno, hay una serie de elementos que me han ayudado a mí en mi evolución a entender mejor la música, ¿no? El conocimiento de armonía, en mi caso, me ha ayudado a descifrar o a transcribir mejor lo que han hecho otros músicos. Hace un momento comentaba de la importancia de la interpretación que tiene aquí en el jazz. Y aunque de todas maneras, ¿no? Que ahorita está haciendo énfasis Pepe, ¿no? Que está dedicado al jazz, pues hablando de la parte vocal en general, hay muchas cosas que están vinculadas, ¿no? Hay personalidades muy importantes, hablando de mujeres en general. Voy a empezar con Billie Holiday, ella una cantante que justamente es a la que me estaba refiriendo hace unos momentos, una persona que vivió una infancia bastante compleja, que desde la infancia sufrió, vamos a dejarlo ahí, y a la hora de interpretar tiene muy marcado la esencia. A mí al momento también de escuchar a Ella Fitzgerald, escuchar estas dos cantantes, la técnica, la forma de interpretar e incluso de moverse en el escenario, que también Josué lo decía, es importante también el lenguaje corporal, es algo que las hace diferentes, ¿no? Algo que es muy característico de Billie Holiday, pues es que tenía un dominio muy marcado del swing y la adaptación de sus cualidades vocales hacia las canciones era amplia, ¿no? Transmite siempre esta seguridad en el escenario, no sé,
siempre al momento de estar, porque bueno, hay unos soniditos que hacen a la hora de cantar que se le llama improvisar, pero que no tienen alguna palabra en específico, sino ¿no? En específico, tenían una habilidad muy grande para llevarlo a cabo. Entonces, aunque las bases son en particular para todos, cada uno tenía su personalidad, y a mí algo que me llamaba, porque a mí siempre me ha gustado escuchar un poco, aunque no es mi género en este momento, que estaba también investigando un poco, pero también recordando lo que eran los sonidos de estas voces, pues escucha esto, ¿no? Esta parte interpretativa exagerada en cuanto a la voz exagerada, esta parte de estar, lo que decía, ¿no? De la parte de improvisar, la agilidad que tenían, e incluso el carisma de cada cantante es importantísima, ¿no? Tal es el caso también de Sarah Vaughan, de las mejores voces, que ella fue una de las primeras mujeres cantantes en ganar un Grammy. Entonces, creo que marcó muchas cosas también, lo que hablaba hace un rato, en la humanidad, y tanto también para las mujeres en este caso, porque pues luchando contra la discriminación, luchando con toda esta etapa que se estaba viviendo, el destacar y realmente ser buenas en lo que estaban haciendo, creo que marcó muchas pautas para también dentro de la música, no solo en el jazz, sino en varios géneros, ¿no? Nina Simon, que es, yo creo que ahorita también voy a recomendar el documental que ahorita está en nuestro bendito Netflix, que es el que nos está ahorita en la actualidad, ¿no? Dando estos documentales o enfocados a las vidas de los cantantes. En este caso está el de Nina Simon, para que lo vean por ahí. Una persona bastante fuerte en cuanto a también a su presencia en el escenario, pero también como persona, y la diferencia entre las anteriores a ella, pues es que es una cantante bastante amplia en cuanto a su voz como tal, y la fuerza que ella irradia en el escenario, pues es incomparable, ¿no? Entonces, aunque seguimos con las bases de la improvisación, aunque seguimos con las bases del swing, con esta algo que tiene también dentro del jazz, pues es el tempo, con lo que decía Pepe al principio, el manejo del tiempo es importantísimo, ¿no? Creo que es una base importante del jazz, y que cuando tú estás comparando varios cantantes lo tienen, pero para mí sin duda algo que yo voy a resaltar muchísimo es esta parte interpretativa, ¿no? Ahora, ya lo había mencionado también Josué, está pues que ha llegado hasta nuestros tiempos, Louis Armstrong, que también fue un gran, vamos a decir, es instrumentista, pero a la vez también un gran cantante, que a lo mejor dirán varios cantantes, ¿no? Pero si no cantaba tan atractivo, ¿no? Porque era como ronca. Hay un vibrato bastante característico, pero hace un rato estaba escuchando justamente a este gran ejecutante del jazz, que algo muy simpático es que cuando está tocando su instrumento pareciera que también está cantando, porque son los mismos vibratos, son las mismas respiraciones y es la misma ejecución. Entonces, algo que quiero recalcar aquí es que las personas que también tocan algún instrumento, ya sea de viento, y que también cantan, pues prácticamente es el mismo aparato, ¿no? Es la misma forma. En el conservatorio, y yo me imagino en cualquier escuela también, las personas que se dedican a estos instrumentos de viento también toman clase de canto, porque es importante manejar el diafragma como tal. Entonces, creo que debo de rescatar eso, que muchas de las personalidades hasta la actualidad también fueron precursores de diferentes subgéneros del jazz, y que yo veía en sus biografías, y también hizo tal género, su género, que qué impresión que tuvieran ese talento, ¿no? Tanto para ejecutar vocalmente como para ejecutar instrumentalmente, al mismo tiempo crear en este género que es el jazz, ¿no? Entonces, pues básicamente no hay mucho que decir. Esto en general a la técnica, pues ya me tendría que poner aquí a decir tecnicismos, y lo mismo que decía José, ¿no? Bueno, Pepe, en este caso, nos podríamos llevar aquí la tarde tratando de explicar, pero básicamente pues esto es de años, ¿no? Para poder llevarlo así de la mano, pero básicamente es eso. El jazz viene de esta base de música que yo leía también, que son canciones que están basadas en la vida cotidiana, en noticias que sucedían en ese momento, cosas personales en cuanto a lo que estaba sucediendo otra vez en ese momento. Entonces creo que son muy vivenciales. Entonces el jazz va muy marcado por la era en la que se vivió, el estilo que es, fíjense, por ahí una de las cantantes que acabo de mencionar decía, el jazz es como la música clásica de los negros, ¿no? Y qué fuerte que sea una frase así como tal,
pero pues era realidad, había tanta división que imagínense llegar hasta estos estándares de decir nosotros también tenemos nuestra propia música clásica o nuestra propia música, pues retomar con lo que se estaba viviendo en ese momento y resaltar que normalmente se veía en su interpretación, ¿no? Entonces, básicamente en lo vocal es algo que se debe resaltar, ¿no? Mira, haciendo alusión a Louis Armstrong, ya que lo comentó Josué, Evelyn, pues es una síntesis él de lo que sucedió antes y realmente, bueno, desde mi perspectiva, pues cantaba muy bien en el sentido de que transmitía muchísimo, ¿no? Y al ser trompetista, al ser lo que llamamos nosotros melodistas, puta, entonces ahí hay mucha riqueza en la parte vocal melodiosa, valga la expresión. Lo que yo sé también es que él fue un primer patrocinador de Ella Fitzgerald, ¿sale? Fue un impulsor de ella, tocaron obviamente juntos. Muchos años. Así como él... Un disco buenísimo. Sí, así como él recibió el apoyo de las personas con las que en su momento estudió o cuando necesitó ese impulso, lo hicieron pues con él. ¿Y qué más podría decir? Hay una anécdota y haciendo alusión a este video de Ken Burns, sale él en un fragmento de entrevista. Se reconoce a él como, hasta donde yo puedo saber, como un creador de esto que llamamos el solo referencial. Lo ejemplifico otra vez con las mañanitas. Las mañanitas son tan tará, pararara, pararara, pero si a la hora de improvisar yo quiero hacer un solo referencial, teóricamente voy a hacer alusión a esa melodía. Pam padam pi pitim 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 pitim. ¿Sí me explicó? Entonces, enriquecí esa melodía original, le metí algunas otras notas más, le quité tal vez algunas notas, pero sigo haciendo referencia a ese tema, a esa línea melódica. Cuenta la historia que estaba en un estudio de grabación, grabando un disco, en aquellas épocas, los 20 más o menos, 30, era grabar todos juntos y de una sola pasada, no sé si me explico. Era demasiado costoso y era prácticamente imposible volver a grabar. Hoy en día desde la computadora decimos, ay, me equivoqué, pues párchale, ¿no? Pues copia esto y pásalo para acá. de cada track por separado. Pero bueno, en esas épocas cuenta la historia de que tenía su partitura, tal vez el aire, tal vez una mosca que pasó, lo que sea, hizo que se cayera la partitura y él siguió tocando porque ya seguía su obligado. Entonces él tocó lo que se acordaba que decía toda la partitura. Entonces en automático lo que se quedó grabado en ese disco fue, en esa pieza en específico, fue un solo referencial, pero bueno, lo hizo de muy buena manera. Por ese contacto que él tiene con la voz en específico y bueno, con varios cantantes, se le reconoce mucho esta parte de vocal en la melodía. Como tal, algunos cantantes también le atribuyen con esto el inicio también de esto que comentaba Evelyn ahorita, como balbuceo que se hace a la hora de improvisar por los cantantes. Exacto, se llama scat. A eso se le llama el canto del scat. Y también me parece que se le atribuye a Louis Armstrong, ¿no? En este caso el creador, a fin de cuentas, de todo esto que es tanto el scat como el solo referencia. Ese era mi comentario. Acabo de ver el musical llamado Chicago y pues retrata cómo es la vida de un músico de jazz y la sociedad consumiendo el jazz en los años 20, porque la historia toma lugar en un burdel, un lugar donde va la gente a divertirse de manera clandestina y pues bueno, los músicos, todos en esa película son negros, ¿no? Y en segunda, la manera en la que trabajan es que llegan,
sin previo ensayo, les dan una partitura. Quizás eso sí es un poco de apariencia hollywoodense, pero les dan una partitura, tocan lo que está escrito y, y esa es su interacción con el músico blanco. Ahora no, creo que hay un personaje más en esa película que se llama, ¿cómo se llama esa actriz? La que de mamá, Sí, Mama, exacto. Queen Latifah. Queen Latifah, Sí. ella juega como un papel como de manager o de alcahueta, Sí. de Zelda, que a fin de cuentas eso es lo que hace el afroamericano para sobrevivir en el ambiente del racismo, porque a fin de cuentas es un ambiente de violencia, un ambiente de discriminación tanto en los blancos, que imagínense cómo va a ser ese trato con el afroamericano, ¿no? Entonces, la película retrata cómo el término jazz es un tipo de música muy despectiva. De hecho, el origen de la palabra jazz significa eyaculación de negro, ¿no? Sí. Es una connotación, pues despectiva. Sí, es música jazz, ¿no? Es esa música que solo los negros hacen. Entonces, tiene una visión cruda y realista de Chicago de lo que es el jazz, pero que no hay que limitarnos con esa imagen, porque ya lo discutimos antes, el jazz es la música clásica de los negros. Cuando vas a un concierto y vas a cuando ibas a escuchar a Louis Armstrong, Hitler y Mussolini dejaban de tener cualquier compromiso que tuvieran. Si estaba en Europa y daba una gira, dejaban de ser su papel de Führer o de gobernador, y Mandatarios. por un solo día iban a escuchar a Louis Armstrong cantar con su traje de smoking, muy elegante. ¿Por qué? Porque están dando lo mejor de ellos mismos. Entonces, el jazz sí tiene una cuestión social muy peyorativa en su origen, y también es música que ha trascendido el prejuicio. Se ha convertido en la mejor versión del afroamericano y de la cultura de Estados Unidos y la música popular en general. Hemos hecho un repaso justamente a través de pues lo que ha sido el jazz y de cómo este género de cierta manera ayudó a reivindicar al afroamericano, ayudó a darle pues, hasta cierto punto cierta libertad, sobre todo en lo que se refiere del lado sur, ¿no? De Estados Unidos, ciertas partes de Sudamérica, y que ciertamente es un género que se ha desarrollado más que nada en las calles, ¿no? O sea, se ha desarrollado, como bien decía Pepe, por un lado en la cuestión oral, en la cuestión callejera, como creo que también pudo haber sido el rap más modernamente en su momento. Y justamente la pregunta que quisiera hacer es, bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene el jazz hoy en día? A pesar del trabajo académico y de todo el trasfondo social que ha tenido, es música popular. El chiste del jazz es escuchar una melodía que significa algo para ti, que es de cierta brecha generacional, tiene un reconocimiento, y lo que hace el músico de jazz es reinventarlo. Entonces, si realmente como jazzista tomo seriedad mi trabajo como músico, y, y sigo esa tradición de actualizarme, de nutrirme con más ideas y poder plasmarlo en composiciones, en improvisaciones, o sí, como instrumentista, como músico, pues voy a seguir siendo fiel al objetivo inicial con el que empezó el jazz,
el jazz es música popular y es música para poderse celebrar y ser música social al mismo tiempo. Es música para conocerse, para que una cultura y otra se conozcan e intercambien ideas. Y algo aquí importante es que el jazz también ha tocado otra parte también de las artes, que es la danza, y que Claro. la parte de lo que dice Josué, la parte interpretativa, la parte de ser libres, toda la parte básica de lo que empezamos a hablar del jazz, que proviene de la expresión, de libertad de expresión, lo han tomado. Por ejemplo, hay un estilo que ahorita se maneja mucho, que es las clases de jazz, ¿no? Y que a nosotros nos llamó mucho la atención porque fue, bueno, ¿será que bailen solamente música de jazz o será que tengan algunos pasos de jazz que los que bailaban antes? O, pues sí, obviamente ahorita en la actualidad las clases de jazz no son solamente con música de jazz, sino ya está más enfocado a la música contemporánea, pero sí al principio empezó con esta base del ballet. Después empezaron a entrar otro tipo de otros géneros ya basados en la libertad de movimiento, con un cambio de ritmo en específico, pero básicamente es esto, ¿no? La improvisación también de los pasos, tiene algunos pasos que en su momento, pues algunas personas basados en lo que hablábamos de lo que viene siendo la base de lo que fue también la parte rítmica del jazz, también se presenta aquí de la forma de África, ¿no? De cómo se está desarrollando estos movimientos. Entonces, ¿cuál es lo que ha llegado hasta nuestro tiempo? Pues que sí, que ha tenido una evolución desde ese momento hasta ahora y que ha evolucionado y a lo mejor degenerado un poco, pero que está en nuestra actualidad y que de alguna manera pues lo tenemos presente. Yo creo de cierta forma, así como lo dijo Josué, que de pensar tratar de crecer, de seguir evolucionando con nuestros instrumentos como base, pues siempre va a ser también enfocado al arte en general, ¿no? Yo creo que tanto ustedes que también tienen sus propias profesiones, de eso se trata en la vida, pero en base al arte nos cuesta un poco más de trabajo, pues sacarlo adelante, que la gente también lo note, lo que tú deseas también al principio, ¿no, Felipe? Que nos cuesta más trabajo, pero que aquí estamos para que la gente le eche un vistazo a todo esto y que no se pierda también el jazz, ¿no? Que no se tome como un contra de la música clásica, que no se tome una contra, porque a pesar de que era música popular, tristemente también sucede en lo clásico, ¿no? Que hay piezas que efectivamente se manejaban para lo que era popular, las fiestas, y la gente lo sitúa como que es música clásica, música refinada, o no sé cómo le sea el término, pero no era así. Entonces, yo creo que la conclusión en base a esto es, ningún género está peleado con ninguno, ningún género es diferente a otro, todos tienen base en cuanto a arte como tal, y pues echarle un vistazo. Si en algún momento no conoces algunas canciones de jazz o algo de los cantantes que hemos mencionado o de los músicos que también han mencionado ellos, pues que te dé la curiosidad de buscarlos y ver si el género como tal te gusta, ¿no? Como bien dice Josué, suena un poco cursi, pero es bien cierto. Sí, es una oportunidad para todos los que somos músicos de reinventarnos y de tener nuevas propuestas. Yo soy partidario de esa parte en el sentido de que como docente en música, mi papel no es el de estar a lo mejor de giras, ¿no? Por todo el país, salir al extranjero. Mi papel, y eso bueno, volviendo al punto que comentaba hace un rato, cuando tú ya sabes a qué te vas a dedicar y en qué eres bueno también, pues bueno, mi papel es el de trabajar con los nuevos músicos, no sé si me explico. Tratar de sembrar esa semilla, ese gusto por este tipo de música, y entonces es una buena manera, según yo, desde acá de mi trinchera, de generar ese gusto a que vayan a un recital o un concierto, ya sea de música clásica o de jazz, ¿no? Es muy complejo, un poco triste tal vez ver cómo se llenan los auditorios para ir a un concierto de, ¿puedo decir nombres? Sí. ¿Sí? De La Arrolladora, por ejemplo, La Arrolladora Banda de Limón. ¿Cuántos miles de gentes ves, no? ¿Sí me explico? Y te invitan a un concierto gratuito de jazz en el teatro tal y ves 10 personas, ¿sí me explico? Entonces yo soy de los partidarios de esta parte, ¿no? De que nuestra función a veces como docentes
es la de ir generando este gusto. Algunas de las clases que imparto acá en la FES Acatlán son precisamente la de historia de la música, apreciación musical, etcétera. Y gran parte del alumnado no son músicos. Yo creo que un 5% son músicos. Para mí es una oportunidad para, insisto, generar ese gusto por ir a escuchar un recital, ¿no? Pues me siento muy agradecido de estar escuchándolos a todos ustedes. De cierta forma me pongo como en el lugar de, como si fuera el auditorio, por lo que están ahorita platicando, ¿no? O sea, a mí sí se me queda como esta intención, pues de ponerme a escuchar, investigar, ¿no? Como de todas las referencias que ya se han mencionado, kilos de tarea hay, porque está muy padre. Y bueno, hiciste la pregunta de qué relevancia tendrá hoy en día. Pues desde mi personal punto de vista, pues creo que es eso, es algo muy interesante y rico de rascar y de cebrar, ¿no? Y encontrarle el núcleo y explorar. Y si te nace y te seduce, pues aventarte también, ¿no? Digo, yo soy pues alumno de Pepe, modo gusto, o sea, no de forma clavada ni pues podría decírsele profesional, pero así también, pero así también como él mencionó hace rato lo de que gracias a la armonía él sabe lo que toca el guitarrista y los demás, pues también digo, yo en mi vida he tocado, bueno, he tomado clases de piano ni de teclado, pero las clases de armonía que he tenido con él ahí es donde las abordo, donde lo saco, ¿no? Y es la verdad muy, muy rico, es muy bonito, o sea, sí sientes como que te llena el alma. ¿Cómo ven ustedes el jazz y la música en general en unos, seamos conservadores, ¿no? En unos 10, 20 años? Tomando en cuenta, Felipe, que la música académica empezó desde el siglo XVII o XVI hasta nuestros tiempos, pues veamos la vida del jazz, apenas tiene un siglo de vida y cacho. Entonces tiene mucho que ofrecer. Si, por ejemplo, músicos como el vocalista Bobby McFerrin, que es un creador vocal de lo que hace, llegar a tener hijos, seguramente esos hijos serían como los hijos de Bach, que terminarían haciendo cosas que mandarían el jazz. Ojalá tenga muchos. Sí, ojalá. Mandarían el jazz a fronteras nuevas que seguramente le darían mucho más sentido, más actualidad, más creatividad y la gente lo recibiría con curiosidad, algunos con mucho interés, otros quizá no recibiéndolo muy bien, pero a fin de cuentas no te dejaría aburrido el jazz, en definitiva. Hace un momento que yo estaba escuchando las fiestas con estas cantantes, estaba también con Ernesto que nos acompañó en el video anterior del reggaetón, y decíamos, qué triste que ahorita ya la humanidad haya perdido esta parte de sorprenderse, ¿no? De que ya, imagínate estar escuchando por primera vez el jazz, cómo se ejecutó, por primera vez la ópera, por primera vez algo, imagínate el impacto verlo en vivo, ¿no? Y ahorita pues es como, sí es el jazz, sí, mira, o sea, ya no hay tanto entusiasmo por eso. Entonces, ojalá y existieran estas fusiones como en su momento existieron, que llegaran a innovar y que todavía causaran en nosotros esta curiosidad y podernos sorprender con cosas nuevas, como lo hizo el jazz en su momento, como lo hizo varios géneros en su momento, pero en este caso el jazz. Ojalá que esa sea la vida, ¿no? Y que bueno que ahora nos está diciendo Josué que lleva poco tiempo, ¿no? Entonces que ojalá larga vida para el jazz. También otra cosa que habría que resaltar es que va a sonar a teoría del libro esto, pero la música ha acompañado la evolución del ser humano, ¿no? Desde hace muchísimos años. Yo soy de los fieles creyentes de que es la mejor medicina. De hecho, soy de los que pensamos que todos, así como nos somatizamos a veces con cosas negativas, a diario nos estamos medicando con un toque de música. No sé si me explico. Siempre ponemos, ya sea en el YouTube, nosotros que somos músicos a veces ejecutamos, ¿no? Etcétera, etcétera.
o vemos alguna videografía de alguna música que a nosotros nos guste. ¿Por qué nos gusta? No lo sabemos. Eso sería meternos en aspectos del ethos musical. Pero, bueno, considerando este diagnóstico de la humanidad, bueno, yo me imagino pues un jazz también muy divertido, ¿no? En algunos 10 a 20 años. Lo que también sé es que en la actualidad, este concepto me lo dijeron, el tango jazz, por ejemplo, ¿no? Lo que yo escuché fue un tema que era con voz, pero lo pasaron a instrumental, no sé si me explico. Y pusieron una cajita de ritmos y dije yo, bueno, si esto es jazz ahorita, bueno, hay que crear otras cosas, ¿no? Otra vez, como dice Evelyn, como fue hace muchos años, ¿no? Que generó esa algarabía para la gente, ¿no? La creación de una música en un nuevo sentido rítmico, orquestal, como sea, ¿no? Pero bueno, sí también denoto ahorita que pues hay que ponernos las pilas en ese aspecto, porque hay poca música que se está creando al respecto, no sé si me explico. Nos está ganando otros estilos de música. Y bueno, claro, también mi comentario de hace un rato no fue para nada despectivo. Como bien dice Josué, el jazz pertenece a lo que es la música popular, ¿no? De alguna manera, ¿sale? Entonces, bajo esa mirada, insisto, es ponernos las pilas nosotros los músicos, crear, proponer cosas nuevas. Y yo como lo visualizo en unos años es eso, ¿no? Que va a ser muy, muy divertido. ¿Por qué? Porque con este uso de la tecnología, los nuevos creadores, sean músicos o personas que tienen la capacidad tecnológica para poder proponer algo nuevo, van a enriquecer. Y así como fue hace muchos años el inicio del jazz, una mezcla de sonoridades, en unos 10 a 20 años va a ser otra mezcla de nuevas sonoridades, ¿vale? Es así como lo visualizo. Sí, concuerdo con lo último que ahorita dijo Pepe. A lo largo de toda la plática se ha mencionado, o sea, lo rico que tiene como por la forma en cómo se fusiona con muchas otras cosas. Entonces, de aquí a 20 años, o sea, yo que lo puedo imaginar como un corto plazo, pues creo que va a seguir siendo igual, ¿no? Se va a seguir como mezclando y teniendo cosas. Yo sí me la quisiera aventar así como hasta ¿qué va a ser dentro de 1000 años o algo así? Hasta se me ocurre, no, bueno, es que bueno, a lo largo de toda la historia del arte, que bueno, la que más se nos enseña, o lo que la historia del arte es la pictórica, ¿no? Y ves que tenemos a los griegos, y después vino el Renacimiento, que fue agarrar otra vez a los griegos, y después el neoclásico, que fue agarrar otra vez a los griegos. Entonces, a lo mejor de aquí a 10 años, de 100 años, a 1000 años, va a ser como irse de nuevo a las bases de lo que fue el jazz, ¿no? Y nada más, pues revolucionarlo un poquito, nada más, no lo sé, a acoplarlo con las demás cosas que hay. Ajá, y eso. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos la tarde de hoy. Y antes de despedirnos, pues nos gustaría ver pues dónde los podemos encontrar, ¿no? En redes sociales, empezando por Pepe, por favor, a ti, ¿en dónde te podemos encontrar en esas benditas o malditas redes sociales? Yo les digo malditas, fíjate. Pues bueno, ahí en el Face es Pepe Alba y me pueden encontrar. Acabo de crear otra vez la cuenta, dado que la anterior fue hackeada. Y bueno, aquí con ustedes mediante Films, sí, aquí estamos en constante contacto con todas las propuestas que ustedes tienen. Y bueno, reiterándoles, Felipe, Poncho, primeramente, pues el apoyo en cuanto a tiempos, ¿no? Estamos aquí siempre apoyando este tipo de propuestas, ¿sale? Josué, ¿a ti en dónde te podemos encontrar, carnal? En Facebook tengo mi cuenta,
estoy como Josué Ortiz Cruz. Y próximamente voy a hacer una página de transcripciones para que tanto aprendas desde lo básico a cómo aprender un solo, a los que ya tienen un nivel avanzado, obtener transcripciones de guitarristas más complejos o inclusive de alientos. Y como comentario final, de muy buena calidad la videoconferencia que tuvimos, Felipe. Fue una charla entre cuates y muchas gracias por la oportunidad. La disfruté mucho. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y esperemos que sea una de muchas colaboraciones que podamos hacer contigo. Y bueno, Evelyn, a ti, ¿cómo te podemos encontrar en esas redes sociales? Bueno, mira, a mí me pueden encontrar como @EvelynMontesSoprano, porque esa es la primera página que yo abrí para que conozcan qué es lo que hago artísticamente, pero ahorita estoy con un proyecto súper importante para mí que se llama Powi Music, donde está Ernesto Aguilar, que fue quien nos acompañó en esta redonda anterior del reggaetón. Y bueno, pues por ahí estamos empezando con este proyecto tan bonito que está basado en los boleros y bueno, ya, pues ¿para qué les cuento? Mejor échense un clavado ahí en nuestras páginas, pero el primero es @EvelynMontesSoprano y el otro es @PowiMusic. Excelente, muchas gracias. Igualmente todas estas páginas las vamos a poner en la descripción del video para que puedan irse a echar un clavado en cada uno de los proyectos que tienen estos talentosos músicos. Y pues bueno, recordarles que si el material que hemos armado para ustedes les ha gustado, por favor denle un buen like, suscríbanse, activen la campanita para estar informados de cuando subimos un nuevo video y les agradecemos que nos hayan acompañado en Mesa Redonda. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.